Buen día. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Buen día, señores. Vamos a dar inicio a la continuación de audiencia en el expediente 328-2022, incidente 4. Dirige el debate, doctor Enríquez. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días con todos nuevamente. Señorita asistente de audiencia, da cuenta la concurrencia virtual de las partes procesales. Gracias. Buen día, señor presidente, así como señores jueces superiores, miembros de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional y partes procesales que se encuentran conectados a la presente audiencia de continuación de apelación de autos. Informo a usted, señor director del debate, que se encuentran presentes en la sala de audiencias por el Ministerio Público el doctor Iván Vladimir Melgar Cáceres, fiscal adjunto superior de la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Por la Procuraduría Pública se encuentra conectado el abogado Cristian Rengifo Torres. Por la defensa de Pedro Álvaro Catellano Bellido se encuentra conectada la abogada Valeria Juliana Morombera. Por la defensa de Carlos Roberto Tejada Mera se encuentra conectado el abogado Luis Fernando Carrera Segura. Por la defensa de Luis Humberto del Carpio Azalgara y otros se encuentra conectada la abogada Graciela Arce Rodríguez. Por la defensa de Fernando Martín Crosby Rezopatrón y otros se encuentra conectado el abogado Ronald Contreras Álvarez. Por la defensa de Augusto Octavio Bojorquez Villalta se encuentra conectado el abogado Mario Vázquez Vázquez. Por la defensa técnica de César Federico Sier Sainz y otros se encuentra conectado el abogado Miguel Serafín Reyes Arrece. Por la defensa de Alex Arriaran Schaffer y otros se encuentra conectado el abogado Yuri Flores González. Por la defensa de Eduardo Carlos Lazo Kim y otros se encuentra conectado el abogado Óscar Cubas Barrueto. Por la defensa de Julio Ricardo Vinches Moscoso se encuentra conectado el abogado Ricardo Mellares Alvarado. Y por la defensa de Rafael Ernesto Benavente Donaire se encuentra conectado la abogada Helen Aizcorbe Delgado. Haciendo la precisión que respecto de la defensa técnica de Marco Antonio Chacón Béjar y Paulo Hurtado Bacaya se encuentran ausentes. En ese sentido es todo lo que tendría que informar a usted. Gracias. Bien, muchas gracias. Sí, doctor Alemán. Sí, doctor, acabo de escuchar justamente al especialista que acaban de precisar que el señor Rafael Ernesto Benavente Donaire está representado por otra defensa. Sin embargo, justamente el que habla está apersonado debidamente y ejerce efectivamente la defensa de mi patrocinado, con los datos que inclusive nos han solicitado hace ya media hora atrás, que está también consignado en el chat de la presentación para acreditar, por supuesto, la defensa correcta de mi patrocinado. Correcto, nos vamos a corregir en el acta su patrocinio. Sí, doctora Verónica. Doctor, para señalarle de que yo vengo en defensa conjunta con el doctor Ricardo Mellares por defensa técnica del señor Julio Ricardo Vilches Moscoso. Correcto, bien. Así va a ser consignado en el acta. ¿Alguna otra circunstancia? Bien, entonces, como lo indicamos en la sesión pasada, vamos a continuar discutiendo, verificando este sobreseimiento en base a la apelación formulada por el agraviado. Aquí no hay actor civil, solo agraviado, y por lo tanto el recurso de apelación también está un poco más restringido. Habíamos avanzado en la sesión pasada respecto al hecho 2.1, compra de BAP Tacna, ¿no? Y ya habían participado tanto el apelante, los apelados, el Ministerio Público, y estábamos en la segunda fase, que es la réplica, y había hecho réplica también el agraviado, y estábamos en las dúplicas. La defensa de Crosby Rizzo Patrón ya hizo su dúplica. Sí, señoría. Sí, lo hizo, ¿no? Correcto. Entonces corresponde continuar con la defensa del señor Borges Villalta. Yo reitero lo dicho, doctor, en mi primera intervención. Correcto, sí, concreto, a la vena. La defensa del doctor Chacón Béjar. Creo que está ausente, ¿no? Bueno, continuamos entonces porque la apelación se puede realizar con los que concurran. La defensa de Hurtado Bacaya. También parece que está ausente. No hay problema. Entonces, de esa forma, terminamos la discusión del sobreseimiento respecto al hecho delictivo consignado en el 2.1 de la
de la formalización de investigación preparatoria referido a la compra del BAP Tacna y que se había calificado como negociación incompatible. Pasamos a la discusión del hecho 2, en el cual está procesado el señor Erasmo Villanueva Ángeles por negociación incompatible. Entonces, a ver, señor fiscal, ¿cuáles eran, obviamente, las premisas fácticas? Las propuso el Ministerio Público en su formalización. Buenos días, señor fiscal. A ver, díganos, ¿cuáles eran las premisas por las cuales se investigó al señor Villanueva Ángeles? Muy buenos días, señores magistrados, señores abogados, señor procurador. El hecho punto 2.2 se atribuye a los señores Erasmo Villanueva Ángeles y Ulises Otto Calderón Betayeluz por la presunta comisión del delito contra la administración pública, negociación incompatible, en agravio del Estado, Marina Guerra del Perú. Se imputa a Erasmo Villanueva Ángeles y Ulises Soto Calderón Betayeluz, director de contabilidad, que supuestamente habrían ordenado el pago, en este caso del buque Ámsterdam, sin contar con el acta de recepción ni el acta de conformidad exigido en los contratos. Esa es la imputación en este punto, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Muy concreto, entonces. Muchas gracias, señor fiscal. Ahora sí, escuchamos al agraviado. Tiene uso de la palabra por 5 minutos para sustentar su recurso de apelación. Sí, señor magistrado, muchas gracias. Con respecto a ese punto, que en específico es el hecho 2.2 a lo que se ha referido el señor fiscal, que se pagó el BAP Tacna sin contar con la documentación exigida por ley, es decir, acta de recepción y acta de conformidad. Respecto a ese punto, señalamos, señor magistrado, ¿no? Que en el auto de sobreseimiento, ¿no? El juez de primera instancia no ha tenido presente que se pagó el BAP Tacna sin contar con la documentación exigida por ley, es decir, la acta de recepción y conformidad. Ello porque la Fiscalía reconoció en su requerimiento, en el requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Que el procedimiento de pago se inició al haber emitido en fecha 22 de julio de 2014 el comprobante de pago número 0029039, sin contar con el acta de recepción ni el acta de conformidad exigido en las condiciones de pago del contrato. Más argumentó la Fiscalía y también fue este argumento fue acogido por el juez de primera instancia, que el pago de manera efectiva se empezó a realizar a inicios del 2014. Y para nosotros esto es llamativo, puesto que si la imputación fiscal es por negociación incompatible, en donde presuntamente habría existido un interés indebido de parte para favorecer a esta empresa en la compra de este barco, ¿no? Y no se ha realizado, consideramos, un debido análisis, ¿no? Siendo que no se ha valorado como un indicio relevante que el hecho de que Erasmo Villanueva Ángeles, director de tesorería, y el señor Ulises Otto Calderón Betayeluz, para el pago del buque de reaprovisionamiento logístico HNLMS Ámsterdam, que luego se le denominó BAP Tacna, hayan ordenado el pago, ¿no? Sin contar con la respectiva acta de recepción y conformidad. Ya, aquí solamente es el hecho, es solamente el pago, entonces. Sí, se había realizado el pago sin sí, haber establecido las actas correspondientes. Acá ya no vemos el tema de la compra. La es compra la cuestión que, eso es lo que cuestionamos, señor juez. Bien, la defensa del señor, a ver, del señor Villanueva Ángeles. Hay una mano levantada, señor Enríquez. Muchas gracias, doctora Rodríguez. Doctor Ricardo Millares. Sí, doctor Ricardo. Sí, señor magistrado, muy buenos días. Señor magistrado, solo para recordar que la sesión pasada usted manifestó que sí iba a haber la admisibilidad. Al final, señor abogado, dijimos que al final de toda la discusión, punto por punto, de cada hecho, íbamos a ver la admisibilidad, si es que desean también, y que concurran al final de la sesión. Así que no nos quite el orden, señor abogado. Gracias, doctor. Disculpe. Bien, gracias. Continuamos entonces, el doctor, la defensa del señor Villanueva Ángeles, tiene usted la palabra. Gracias, señor. Señor, para ser breve y concreto, a ver, la imputación que se hizo contra el señor Villanueva Ángeles, en un inicio partió de un error conceptual de la Fiscalía, que luego fue corregido justamente en el sobreseimiento. Pero ese error conceptual, por lo visto, lo sigue manteniendo
el señor procurador en su escrito de apelación, ¿no? Cuando parte de que el procedimiento de pago se inició, ¿no? El pago de manera efectiva, señor, en la imputación que se hizo en un inicio, nunca hubo un pago, ¿no? Sin contar con los documentos. Y debemos empezar por decir que el mismo señor procurador dice, para favorecer a esta empresa. ¿A qué empresa se favoreció, señor? Fue una compra de gobierno a gobierno, se le compró al Reino de Holanda. O sea, parece que no se tiene claro por parte de la Procuraduría a quién se le compró. O sea, hay que revisar bien los hechos, ¿no? Se le compró al gobierno de Holanda, no a una empresa. Y, señor juez, acá todo partió en un inicio de imputación por el tema de la apertura de la carta de crédito, y por eso le digo que fue eso un error conceptual. O sea, se dijo, no, es que la negociación incompatible del señor Villanueva Ángeles es porque por la apertura de la carta de crédito, sin contar con estos documentos, y ahí se da inicio al tema de la negociación incompatible. Y no es así, señor magistrado, ¿no? Porque en síntesis, o sea, la carta de crédito, señor magistrado, ¿no? Se apertó porque era una condición que estaba establecida en el contrato y era solamente para emposar el dinero en el banco. Pero no suponía que eso era un pago, era para emposar el dinero en el banco porque así lo requería también el gobierno de Holanda. Por eso se llama una carta de crédito. Pero el traslado efectivo de los fondos se iba a producir una vez que se contara con toda la documentación, ¿no? Justamente luego de la entrega del buque. Y así sucedió, ¿no? Y eso... O sea, a ver si lo entiende. Entonces, lo que usted me indica que lo que se realizó en esa oportunidad solamente fue la autorización para el desplazamiento de fondos y que queden depositados. La carta de crédito, así es. O sea, esa fue la imputación inicial que se le hizo al señor. Sino que en un inicio, por eso le digo, también la Fiscalía, cuando empezó las investigaciones, entendía que como que la carta de crédito era el pago, que no, y por eso se le imputa. Pero luego cuando ya se pide el sobreseimiento, se verificó que no, que la carta de crédito justamente era una condición de pago, ¿no? Que estaba en la cláusula cuarta del contrato, ¿no? Entonces, que lo único que generaba era el empose de los fondos en el banco, nada más. Pero para que esos fondos luego se muevan efectivamente al gobierno de Holanda, tenía que entregarse toda la documentación, ¿no? Requerida en el contrato, como era pues lo que en un inicio se había pedido, que era el acta de recepción, el acta de conformidad, y sin los cuales pues tampoco el dinero hubiera podido desplazarse a las cuentas del gobierno de Holanda. Y en efecto, una vez que se tuvo toda esa documentación, el dinero se movió, ¿no? Y eso sucedió 230 días después, o sea, es más, eso se revisó y se vio que efectivamente se le pagó, se entregó el dinero al Reino de Holanda 230 días después de que se había suscrito el contrato y cuando ya se había cumplido con toda la documentación. Recién allí salió el dinero. Entonces, por eso le digo, pero el señor procurador en su escrito de apelación, ¿no? Específicamente en el punto 6.216, lo único que hace es repetir la imputación inicial de la Fiscalía cuando aperturó las diligencias preliminares, sin haber hecho pues la revisión de lo que era la carta de crédito y sin revisar la cláusula 4.2 del contrato internacional, que la tomaba como una exigencia, ¿no? Porque si no tampoco el gobierno, el Reino de los Países Bajos no firmaba el contrato, ¿no? Porque como cualquier contraparte quiere asegurar que la otra parte le va a pagar. Eso es parte normal en un contrato internacional, ¿no? Si no, o sea, yo te voy a entregar un buque y cómo sé que tú me vas a pagar, ¿no? Entonces, por eso se hace la exigencia de la carta de crédito y eso fue lo que se hizo. Bien. ¿No? Entonces, creo que ya está bien claro el asunto. Sí, claro, por eso le digo. Entonces, eso es, señor magistrado, y por eso es que la resolución del juez valida eso y emite el sobreseimiento a favor del señor Erasmo, ¿no? Villanueva Ángeles. Bien, la defensa del señor Calderón Betayeluz está presente. Sí. Adelante. Sí, señor juez. Sí, para reiterar lo que ha dicho mi colega que me ha antecedido, efectivamente en la cláusula 4 del contrato se estableció que se debía abrir una carta de crédito y que esta debía estar vigente por 240 días. Entonces, para precisar con fechas, lo que ya ha señalado mi colega, es el 22 de julio del 2014 que se emite el oficio por parte de la MGP solicitando abrir la carta de crédito. Entonces, eso no es un pago.
efectivamente, es lo que estipula el contrato conforme a las reglas de comercio exterior, porque en este caso se hablaba de una importación de un buque. El 2 de diciembre del 2014 se emiten los certificados de cumplimiento final número 1-2014 y el certificado de recibo final número 1-2014 también suscritos por la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio de Hacienda de los Países Bajos. Entonces, el 2 de febrero del 2015, la Marina remite una carta, la carta B.200-621, informando al Banco de la Nación que ya se había cumplido con la entrega del bien y dando la conformidad, y recién ahí se autoriza el pago al Reino de Países Bajos. Y se materializa el 3 de marzo del 2015, es decir, más de 6 meses después. Por eso lo que dice mi colega, yo lo único que he hecho es precisar en fechas que efectivamente ese fue el procedimiento que se siguió y que se pagó, conforme se puede ver, con todos los documentos en regla. Eso sería todo. En ese sentido, solicito que se desestime la apelación formulada por el señor procurador. Gracias. Muchas gracias. A ver, ¿el agraviado tiene algo más que informar al respecto? Sí, señor magistrado. El punto que tenía que tener en consideración era que si esta es una investigación por negociación incompatible, ¿no?, en la cual habría habido un interés, y tal como lo señalamos en la sesión anterior, ¿no?, estamos indicando de que el procedimiento seguido, ¿no?, por el Ministerio de Defensa, en este caso para la adquisición del BAP-TACNA. A ver, ¿no?, señor abogado, no confundamos ni a los abogados, ni al magistrado, ni al público, porque la audiencia se está televisando. Entonces, el hecho 2.2 es respecto al pago que supuestamente se había realizado sin el procedimiento de realizar un egreso del erario público. Entonces, ese es el hecho 2. Acá ya no es la adquisición, y ese fue el hecho 1, ya lo discutimos la semana pasada. Concretamente, el hecho 2, pues, el Ministerio Público empezó la investigación porque refirió de que se habría pagado sin haberse efectuado las cartas de conformidad. Ya las partes están indicando que con la investigación, el Ministerio Público se dio cuenta de que no se había efectuado el pago, sino que solamente se había efectuado la carta de garantía, que posteriormente se dieron las conformidades, y al final el abogado nos indicó que el 3 de marzo de 2015 se realiza el pago al otro gobierno. ¿Usted ha verificado toda esa información para sustentar este recurso de apelación? ¿Es cierto lo que está informando la abogada? ¿No es cierto? ¿En qué sentido se va a pronunciar? Lo que estamos indicando, señor juez, tal como habíamos fundamentado en la sesión anterior, si bien es cierto lo que están indicando los señores abogados es correcto respecto a las fechas, eso a nuestro criterio no enerva de que habría habido un favorecimiento para la adquisición, en este caso, del BAP-TACNA, para el haber iniciado el trámite de pago sin tener el acta de recepción y conformidad, tal como se planteó en la imputación inicial. Lo que nos está diciendo, ¿no?, lo que se ha desarrollado es que se aceptó esta acta de recepción y conformidad y el pago se realizó después, ¿no? Lo que consideramos de que no necesariamente eso enervaría, ¿no?, el interés que habría habido de las partes para favorecer la adquisición del barco BAP-TACNA. A ver, en concreto, señor abogado, ¿qué interés puede tener el director me dijo que era el director de tesorería en una adquisición? Bueno, si se acepta o tramitar el pago, señor magistrado, ¿no? Por eso consideramos que el sobreseimiento no se debería haber dado, se debería haber seguido investigando, ¿no? Y estas son cosas que no han sido desarrolladas, por ejemplo, esas cuestiones no han sido desarrolladas en el requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Solamente se dice, ¿no?, que se recibió sin acta de conformidad, pero el pago recién se prorrateó, se realizó en una fecha diferente, pero no se realizó o no se descartó cuál habría sido la motivación para esto. No hay dentro del auto de sobreseimiento ni en el requerimiento de sobreseimiento un pronunciamiento sobre esto. Solamente dice, ¿no?, solamente se dice el procedimiento de cuál fue el pago,
no se dice por qué no se descarta, ¿no?, el interés indebido. O sea, no hay una respuesta, señor magistrado. A ver, vamos a preguntarle al señor fiscal entonces. Señor fiscal, tiene usted la palabra por 3 minutos. Sí, muy buenas, buenas tardes, buenos días con todo. En el presente caso nos ratificamos nosotros en sobreseimiento en virtud de que en la misma carta, en el oficio B200-4236 de fecha 22 de julio del 2014, se señala que el pago se tendría que hacer una vez que se adjunte todos los certificados de conformidad y también el certificado de recepción final. Como bien se ha dicho, solamente era para la apertura de una carta de crédito. Es decir, se cumplía además con lo que establecía el contrato en el punto 4.1 y 4.2 del mismo contrato. O sea, acá se estaba siguiendo solo el procedimiento que previamente se había regulado en el contrato, y más aún cuando se decía que se abra esa carta de crédito y le daba abajo los detalles, y solo se va a pagar cuando cumplan con la recepción, ¿no?, del certificado de conformidad y el certificado de recepción final, la misma que se cumplió el 10 de febrero de 2015 y se pagó el 3 de marzo de 2015. Ello se acredita con el oficio B.200-621 de fecha 10 de febrero de ese año 2015. Es por ello que no se acredita, no se infiere ningún interés. Gracias, señor magistrado. Sí, la causal aquí es que ha consignado el magistrado es que el hecho no sucedió. O sea, lo que el Ministerio Público trató de investigar en un comienzo no se había dado en la realidad. Esa es la causa del establecimiento. Bien. No sé si así, creo que culminamos este segundo hecho y pasamos a ver el hecho número 3, que es que ha seguido, o bueno, se dispuso sobreseimiento contra Alex Arrián Schaffer, Burga Gersi, Cruz Oregón, Crosby Rizo Patrón, Hernández Malaspina, Borges Villalta, Cobo Chavarri, Calderón Villaloma, Luisa Cornejo, Hurtado Huacaya, Quirós Infantas, Cier Sánchez y Colunx Pinto. Delito de negociación incompatible. A ver, señor fiscal, si nos informa cuáles eran las premisas sobre las cuales se inició esta investigación contra estas personas en el hecho número 3. Sí, señor magistrado. En el hecho número 3 se imputa al Comité Técnico Operacional Alex Arián Schaffer y a Fidel Burga Gersi, Ruth Santa Cruz, Obregón, Fernando Martín, Crosby, Rizopatrón y Hugo Fernando Malaspina, miembro del Comité Técnico Personal, que en la incorporación del componente de helicópteros de evaluación aéreo médico en el proyecto de inversión pública, creación de servicios reaprovechamiento logístico de alta mar de Estados Unidos, no haber tenido en sus consideraciones solamente una sola propuesta y no otras propuestas que impliquen una indagación o búsqueda, ¿no? Supuestamente no se habría justificado ni fundamentado las demás búsquedas o indagaciones de otros postores a efectos de poder hacer una compra de los helicópteros. Y en cuanto al señor César Cier Sáenz, director de Dirección de Aislamiento Naval, y al señor Ernesto Colunga Pinto, director de direccionamiento de contratos, por no haber supervisado el informe técnico operacional que solamente traía una sola propuesta, ¿no?, supuestamente, ¿no? Y al comité de negociación también se le atribuía como integrantes al señor Augusto Octavio Borges Villalta, presidente, Santiago Cobo Chavarri, María Salomé Calderón Villadoma, Fernando Martín Crosby Rizopatrón, Jorge Luis Huiza Cornejo y los asesores, en este caso, Paul Hurtado Bacaya, Juan Carlos Quirós Infante y Alex Arrián Schaffer, también por no haber observado dicho informe operacional en relación a la búsqueda de
de otros postores e indagación que se hizo y que también ha sido superado en la investigación preparatoria. Por lo tanto, nosotros nos ratificamos y oportunamente me dan el uso de la palabra para poder explicar. Muchas gracias. Bueno, solo consulta, ¿esto también fue de gobierno a gobierno o eso sí ha sido con empresas? De gobierno a gobierno también, señor magistrado. Ah, ya. Ahora sí, señor apelante, ¿puede usted sustentar su recurso de apelación teniendo en cuenta que es una compra gobierno a gobierno? Sí, señor magistrado. El extremo que nosotros cuestionamos respecto al punto 3 es el relacionado, obviamente, a la falta de indagación de proveedores respecto a estos helicópteros, ¿no? Nosotros consideramos, ¿no?, que no ha sido acertado el razonamiento de la Fiscalía en el requerimiento acusatorio, ni tampoco el del señor juez de primera instancia, puesto que quien realizó el informe técnico operacional con respecto a la adquisición de los helicópteros fue la Dirección de Alistamiento Naval, cuando a quien le correspondía realizarlo era el Comité Técnico Operacional. De esta manera se ha convalidado por parte de la Fiscalía y de parte del juez de primera instancia esta situación irregular del accionar de la Dirección de Alistamiento Naval, quien hizo un estudio de mercado previo. Mas, sin embargo, este fue realizado por el Comité Técnico Operacional porque le correspondía realizarlo de manera inicial, subsanando de manera este procedimiento. Entonces, si no le correspondía al comité técnico operacional, ¿no?, o a quien le correspondía realizar el informe técnico operacional era la Dirección de Alistamiento Naval, ¿no?, y se ha realizado por otro ente, entonces creemos que este punto no ha sido aclarado, ¿no?, debidamente en el requerimiento acusatorio y tampoco en el auto de sobreseimiento, ¿no? Entonces, en nuestra condición de agraviado, ¿no?, consideramos que este punto debería haberse explicado en el auto materia de apelación, señor magistrado. Bien, solo una consulta. Lo que usted está informando está en la disposición de formalización de investigación preparatoria y en alguna otra ampliación, porque son premisas fácticas. Entendemos que las premisas fácticas de imputación las maneja el Ministerio Público, no el actor civil, ni el agraviado. Entonces, le pregunto, esta información... Me estoy guiando del proceso fiscal. ¿Perdón? Me estoy guiando del requerimiento acusatorio y... No hay acusación aquí, señor abogado. Acusatoria. Es sobrecimiento. Acá no hay acusación, es sobrecimiento. No, el requerimiento acusatorio. Me confundí. Me estoy guiando del pronunciamiento que hizo el fiscal en el requerimiento acusatorio, el cual se basa en la formalización de investigación preparatoria. A ver, ¿hay acusación, señor abogado? Porque... Hay requerimiento acusatorio. No, el pedido todo ha sido sobreseído, no hay acusación. Es un pedido de sobreseimiento. Ah, entonces es un requerimiento de sobreseimiento. Sí. Ok, bien, hay que precisar. A ver. Bien, corremos traslados entonces a la defensa. Empezaremos. A ver, un momento, señor director de Valles. Señor procurador, hasta ahora no le escucho. ¿Qué busca de nosotros? ¿Qué quiere que la sala realice con esa resolución que viene en grado? Señor procurador. Sí, señor magistrado, tenía un problema con el micro. ¿Qué busca, o mejor ya, qué quiere que la sala, la tercera sala de apelaciones, resuelva sobre su recurso? ¿Qué quiere? Lo que hemos planteado en nuestro recurso de apelación, señor magistrado, aparte de estas observaciones respecto al hecho 1, al hecho 2.2, al hecho 3 y al hecho 4, y como está desarrollado en nuestro recurso de apelación, es que aquí no hay pronunciamiento de la Fiscalía respecto al tema civil. Todo lo que usted quiera. ¿Cuál es su pretensión, pues? Nuestra pretensión es que se pronuncie, nuestra pretensión es que el juez de primera instancia se pronuncie sobre el tema civil, porque no lo ha hecho. Ya, para que eso suceda, ¿qué tenemos que hacer nosotros como sala? Instar al juez, que el juez de investigación preparatoria se pronuncie. Bueno, ¿qué está buscando? ¿Revocatoria o nulidad de la resolución? La revocatoria, doctor. La revocatoria. ¿Y usted cree que lo podemos hacer si el fiscal superior cada rato nos está diciendo
Por si acaso estoy de acuerdo con el pronunciamiento del juez. ¿A raíz de qué nosotros vamos a revocar? A ver, ¿por qué? Pues, señor magistrado, si estamos precisando si entre los derechos del agraviado nos permite apelar, en este caso, el sobreseimiento, ¿no? No obstante, no somos actores civiles, pero sin embargo, esto ya ha sido desarrollado en el Acuerdo Plenario 4/2019, respecto precisamente cuando no hay agraviado y la Fiscalía o el Poder Judicial emiten un auto de sobreseimiento. Se le exige, ¿no? Se le exige que el fiscal, ya que él asumió la titularidad de la acción civil, porque no hay actor civil, porque solamente estamos de agraviados, también se pronuncie en el requerimiento de sobreseimiento total que hace la Fiscalía. No hay pronunciamiento, no hay ni siquiera 3 o 4 líneas referidas al tema civil. Ese es el Acuerdo Plenario 4/2019 que desarrolla. Entonces, señor procurador, en el auto que resuelve el sobreseimiento, tampoco hay un pronunciamiento del juez, pese a que en audiencia lo solicitamos. Ahí quería llegar, porque fíjese que como no hay actor civil en este proceso, el Ministerio Público, por eso está participando seguramente, tiene que seguir defendiendo la pretensión civil. Pero parece que en este caso no va a suceder así, porque el fiscal cada rato lo escucho diciendo que él está de acuerdo como ha resuelto el juez. Pero fíjese, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Que usted no tiene competencia para ver cuestiones penales. Usted tiene mucha competencia para cuestiones civiles. Pero hasta ahora no he escuchado. ¿Por qué nosotros tenemos que pronunciarnos sobre alguna cuestión civil? Que se ha pronunciado, no se ha pronunciado, no sé. Le estoy diciendo ahorita. Entonces quisiéramos que se oriente su recurso, oriente su discurso sobre cómo así el Estado, en todo caso, como agraviado, queda en estado de indefensión respecto a la pretensión civil. Porque la penal parece que no hay forma ni que lo toquemos nosotros, porque el fiscal superior está diciendo que está conforme. De acuerdo al sistema acusatorio, no podemos tocarlo. Entonces, pero la cuestión civil sí. Por eso no me preocupa, porque usted no se refiere a nada. Con todo respeto, si me permite, me está pidiendo que oralice mi escrito de apelación. Una parte de mi escrito de apelación es los puntos que hemos estado discutiendo. Ya, la otra parte. La otra parte de mi escrito de apelación es como ya se lo he indicado. Como no hay actor civil, ¿no? Somos solamente agraviados, ¿no? El Acuerdo Plenario 4/2019, estoy repitiendo, le exige a la Fiscalía que diga algo sobre el tema civil. Y le exige también a la Judicatura pronunciarse sobre el tema civil si emite un auto de sobreseimiento. Más aún si no existe actor civil. Entonces, en el auto de sobreseimiento no existe pronunciamiento sobre el tema civil. Y eso, si usted lo revisa, doctor, no existe pronunciamiento. Entonces tenemos razón en reclamar ese punto, como agraviados. Ese es un punto que quiere reclamar. Yo no le digo que no tiene razón, tiene mucha razón, pero oriente su participación respecto a la cuestión civil. Eso es mi pedido. No sé si me he entendido, pero bueno, puede continuar el doctor Enríquez en la dirección del debate. Muchas gracias, señor presidente. Recordarles, el 12.3 del Código Procesal Penal, si bien de hecho la defensa del agraviado, bueno, el agraviado ha indicado, ¿no?, que debe haber pronunciamiento en caso de sobreseimiento, dice: la sentencia absolutoria del acto de sobreseimiento no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida. La tiene la validez o la legitimidad para solicitar pretensión civil es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público ejerce o no ejerce, es potestad de ellos. Ahora, segundo punto que estamos viendo en esta audiencia, si no se han dado cuenta, el fiscal y el juez han sobreseído la causa porque el hecho no existe. No existe hecho, no existe consecuencia jurídica penal y no existe consecuencia jurídica civil. No habría necesidad de pronunciarse porque el hecho no existe. En otras palabras, si no hay muerte o homicidio, no hay sanción penal y no hay reparación civil. Por eso que estamos analizando
sobreseimiento por sobreseimiento para ver si efectivamente es un sobreseimiento porque el hecho no existe o es un sobreseimiento por atipicidad. Si fuese por atipicidad, entonces el hecho sí existe, pero no es típico. Ah, ya. Por ahí podría darse alguna circunstancia de reparación civil. Podría darse, eso ya se discutiría en este momento. Pero lo que nos incumbe ahora, como el recurso de apelación, es verificar si efectivamente cada uno de estos hechos imputados como delito de negociación incompatible existió o no existió. Si existió en la realidad, entonces la causal está mal dada, se reconducirá y se verificará si corresponde o no corresponde reparación civil al respecto. Pero si efectivamente es como el juez lo indica, el hecho no existió y por lo tanto se sobreseyó, no existe ningún tipo de consecuencia jurídica, ni penal, ni administrativa, ni civil. Por eso que el análisis que se está efectuando es delito por delito, imputación por imputación. Ya hemos avanzado con 2 y estamos entrando a la tercera. Y si seguimos con ese análisis, verificaremos, ¿no? En su momento si esto termina confirmándose o revocándose esta resolución, pero respecto a la causal, ¿no? Porque ya hay un sobreseimiento y una conformidad por parte del Ministerio Público. Solamente el juez aplica el derecho. Bien, informar así las partes, ya entendemos cuál es la dirección del debate, verificamos solamente si esta causal de sobreseimiento es correcta, y si es así, ya no había ninguna consecuencia jurídica a nivel de ordenamiento jurídico peruano. Sí, doctora Doris, adelante. Sí, señor presidente, señor magistrado. En efecto, toda vez que la Procuraduría está sustentando y teniendo en cuenta que habría una doble conformidad sobre el sobreseimiento, procederíamos a escuchar a la Procuraduría, se sirva a señalar sobre la infracción constitucional que tendrían este acto para revisar, pese a la doble conformidad, como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional. Gracias, señor. Sí, pero eso no ha sido materia de agravio, doctora. Como no es materia de agravio, no podemos incorporar agravios en esta audiencia. Entonces, estamos viendo solamente si la resolución de sobreseimiento es correcta en el tema de la causal. Ya hemos visto que el Ministerio Público está conforme y los abogados también están conformes, y lo único que está cuestionando el sobreseimiento es el agraviado, y el agraviado obviamente está cuestionando porque se ha declarado sobreseimiento porque no existe hecho jurídico. Al no existir el hecho ilícito, no tendría ninguna consecuencia. Bien, pero a ver si avanzamos ahora, son las 12. Estamos viendo la tercera causal. Señor abogado, ahora sí, yo creo que culminó con su tercera apelación sobre este hecho número 3, señor abogado, o recién va a empezar. No, ya expresamos todo sobre el hecho 3, doctor. Bien, correcto. Entonces, ¿alguna defensa al respecto? Que no sean reiterativos, por favor, sean muy concretos, porque ya saben, más o menos ya tenemos en cuenta que esto es una contratación gobierno a gobierno, tiene normas especiales al respecto, y corresponde. Señoría, adelante. la defensa de Alex Arrerán Schaffer, Ruiz Santa Cruz, Santiago Cobo Chávarri, Jorge Luis Huiza Cornejo y Juan Carlos Quiroz Infantas. Señorías, el hecho por el cual pretende que la honorable sala le dé la razón no ha existido. Esto es, el agraviado centra su razonamiento en que el Comité Técnico Operacional CETO habría elaborado el hito, que es el informe técnico operacional, el 17 de septiembre del 2014, y que este no contenía el estudio de posibilidades de mercado. Ese hecho constituiría, palabras más, palabras menos, en el delito de negociación incompatible. Fíjese. Ahora bien, a septiembre del 2014 aún no se había conformado el CETO, por tanto no podía funcionar. Y en consecuencia, el hito, esto es el informe técnico operacional del 17 de septiembre del 2014, no fue elaborado por el CETO. Por tanto, no lleva sus firmas, no se hace referencia a indagaciones o búsqueda de más proveedores, no se realizó ningún estudio de mercado y no se determinó ningún precio o valor referencial. Lo que ocurrió fue que la Dirección de Alistamiento Naval, como órgano técnico, emitió un oficio. Este oficio data del 17 de septiembre del 2014. En ese oficio se hace referencia a aspectos técnicos y operacionales, y a su vez se hace referencia a una oferta económica elaborada por la dirección técnica con la finalidad de incorporar el componente de helicópteros al SNIP. Señorías, el 10 de octubre del 2014, mediante una resolución viceministerial, se modifica el CETO.
esto es, para lograr su composición, e incluyen a mi defendido, esto es, al señor Alex Arrerán Schaffer y al señor Ruiz Santa Cruz Obregón, y en noviembre del 2014, ojo, noviembre del 2014, se emitió su respectivo informe, esto es el hito, informe técnico operacional para la adquisición de helicópteros, en donde sí se indaga sobre otros proveedores, sí se solicitan cotizaciones para adquisición de helicópteros, sí se cursan cartas a las empresas como Bell Helicopter, Textron Company, Augusta Westland. También se realizó, señorías, un cuadro comparativo de helicópteros de segundo uso conforme a las características técnicas, siendo las fuentes de carácter abierto. Eso es lo que ocurrió, señorías. Y en cuanto a Santiago Cobo Chávarri, Jorge Huiza, en su condición de miembros del Comité de Negociación, y Juan Carlos Quirós Infantas como asesores, ellos no podrían haber realizado observaciones, opiniones o sugerencias, toda vez que a septiembre del 2014 no funcionaba el CETO. Debo agregar, además, señorías, que la negociación ha sido de gobierno a gobierno, como todos en esta audiencia lo han reconocido. Además, los helicópteros eran de mejores características, y hay un dato muy importante que no ha tenido en cuenta, o probablemente haya sido desconocimiento de la Procuraduría o del abogado que ejerce esta función, es que el mantenimiento, señorías, que ofrecía Países Bajos era costo cero, a diferencia de otras empresas. Por estas consideraciones, señoría, muy respetuosamente solicito que desestimen los argumentos escribidos por el abogado de la Procuraduría en su condición de agraviado. Eso es todo. Bien, muchas gracias. Siguiente defensa. ¿Desean agregar algo más? Sí, señor juez. Sí, por el señor... Ya, que siga la doctora Arce. La doctora Arce primero y luego el doctor Reyes. Gracias. Sí, efectivamente, por el señor Burdaguer, sí, por la señora Calderón, en el comité de negociación, aunado a lo que ha dicho el colega que me ha antecedido, nosotros queremos precisar que si bien el informe técnico operacional del 17 de septiembre, del 7 de septiembre de 2014 no tenía como finalidad tener un estudio de posibilidades de mercado, porque a la Dirección del Listamiento Naval no le competía ello, en el requerimiento de sobreseimiento sí se alcanzaron las propuestas, las solicitudes de cotización en el elemento de comisión 36 a 2 empresas. Y estas no tuvieron respuesta. En atención a ello, al Comité Técnico Operacional realizó un estudio de posibilidades de mercado de fuente abierta y se hizo un cuadro comparativo de precios. Eso también se acompañó en el requerimiento de sobreseimiento en el elemento de comisión 35. Entonces, lo que hace la Procuraduría es confundir los informes técnicos. Existe un informe técnico operacional del 17 de septiembre del 2014 que la realizó en la Dirección de Alistamiento Naval con la finalidad de incorporar la compra de estos helicópteros al SNIP 256576, que era para la inversión pública del BAP Tacna, porque ambos, tanto el BAP Tacna como los helicópteros, fueron comprados al Reino de Países Bajos. Mientras que la función del Comité Técnico Operacional efectivamente fue la de realizar el estudio de posibilidades de mercado, que efectivamente lo hizo y se han adjuntado al requerimiento de sobreseimiento tanto las solicitudes de cotización que no tuvieron respuesta y la indagación de la fuente abierta obtenida y el cuadro comparativo respectivo. En ese sentido, reitero el pedido de desestimar el recurso interpuesto. Gracias. Bien, sí, doctor Reyes, adelante. Gracias, señor juez. Señor juez, solamente para indicar nuevamente, como ya lo que ha dicho mi colega el doctor Flores y la doctora Arce, complementar, mire, yo entiendo la función de las procuradurías, pero lo que no termino de entender es en la lógica cómo se puede configurar un delito de negociación incompatible por parte de los funcionarios de la Marina en beneficiar a un país, ¿no? A un Estado. O sea, algo a cambio tendrían que recibir, no sé, la ciudadanía, no sé, pero no sé, de verdad en la lógica no lo termino de entender. Y si usted ve en la apelación del procurador, en el 6.2.17, él solo reduce que en la sentencia, en el auto de sobreseimiento, perdón, del juez, su análisis se reduce al Comité Técnico Operacional, ¿no? Yo vengo por el señor Sier y el señor Colunge.
Y si usted ve en el auto de sobreseimiento, las funciones de ellos era que el señor Sier, él recibió el informe en su condición de director de alistamiento naval, ¿no? Y se lo envió al señor Colunge como director de la Dirección de Contrataciones del Material, ¿no? Entonces, es por eso que en el análisis, y eso a lo que voy, que la Procuraduría no ha revisado la totalidad de los hechos, el juez por eso concluye que tampoco respecto de ellos no hay hecho, pues, no hay hecho que imputar, por eso no hay consecuencia, porque al final ellos lo que siguieron fue el procedimiento, ¿no?, que correspondía seguir, ¿no?, en función, como le digo, de lo que ya dijeron mis colegas, para la adquisición de estos helicópteros al Reino de los Países Bajos, ¿no?, cumpliendo sus funciones como directores en cada una de sus direcciones. Entonces, señor magistrado, pues aquí no hay nada que esté mal analizado o resuelto por parte del juez, ¿no?, en su auto de sobreseimiento, en función de lo pedido por la Fiscalía en la disposición de sobreseimiento a favor de mis patrocinados. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra defensa? Señor, por la defensa de Augusto Villalta, Adelante. Bojorquez Villalta. Solamente una contingencia de tipo procesal, ¿no? Pese a que la imputación en efecto consideró en este punto al comité de negociación o a los miembros del comité de negociación como imputados en este punto, sin embargo, hay que observar que del escrito de apelación y de la oralización incluso del procurador respecto de su escrito, no hay ningún fundamento en este extremo que esté referido a los miembros del comité de negociación. Y en este sentido, pues llama a sorpresa cómo se pueda apelar en todos los extremos cuando no en todos los extremos se hace una argumentación. Es todo, señor. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra defensa? Director Galván. Sí, doctor, muy buenas tardes. Disculpando haber llegado tarde, me encontraba en una audiencia también ante el 7º Juzgado de Investigación Preparatoria, que ha terminado pues poco tiempo antes de esta audiencia. Doctor, simplemente en el caso del señor Eduardo Hurtado Bacaya, precisar que él entra en calidad de asesor del Comité Técnico Operacional. En tal sentido, él solamente asesoró a este comité y se le imputa el hecho de haber que el comité emitió el informe técnico operacional supuestamente cuando en esa fecha no estaba aún conformado el comité técnico operacional. Por tanto, culparlo por ser asesor de un documento que no fue emitido por el comité técnico operacional, sino por la dirección de alistamiento, como se señala en la auto de sobreseimiento, no tendría el por qué tener responsabilidad alguna, más aún cuando el comité no lo tiene. Eso es todo, doctor. Bien, gracias. ¿Alguna otra defensa? Lo que hemos concluido. Por la defensa, su señoría, por la defensa del señor Crosby Rizzo Patrón, solamente para argumentar, su señoría, esta defensa técnica hace suya los fundamentos y las conclusiones del informe pericial especializado de Ingeniería Naval número 0001-2023, de fecha 19 de mayo del 2023, en la cual desarrolla, ¿no?, y concluye que sí se realizaron los estudios de mercado y donde también están las conclusiones y desarrollan todo lo que han argumentado mis colegas que me han antecedido. Muchas gracias. Muchas gracias por la precisión y concreción. ¿Alguna otra defensa? Ninguna. A ver, el apelante, si quiere hacer una réplica. Ninguna, autor. Bien, entonces, de esta forma culminamos con la apelación del hecho número 3 y pasamos a ver la apelación del hecho número 4. También por presunta comisión de negociación compatible contra señor Sier Sanz, Lazo King, Benavente Donaire, Vilches Moscoso, Gurreonero Robinson, Jara Sione, Barrios Canepa, Sayán Odar, Crosby Rizzo Patrón y Morillo Milikich. A ver, con hecho número 4 es tema del precio referencial, ¿no?, para la compra de estos bienes. Muy concreto. A ver, señor abogado, tiene usted 7 minutos para sustentar su recurso de apelación sobre el hecho número 4. Muchas gracias, señor juez. Respecto al hecho número 4, que es la adquisición del VAP Carrasco, ¿no?, lo que cuestionamos, ¿no?, en nuestro recurso de apelación lo hemos puesto en 2 puntos, ¿no?
El primero sería, ¿no?, con respecto al hecho 4, que en el requerimiento de sobreseimiento y en el auto de sobreseimiento no se pronuncia sobre los que se consideraron inicialmente en la formulación de investigación preparatoria como indicios de irregularidades que habrían, que conllevarían a la presunta comisión de negociación incompatible. Pues esto, que no se tomó en cuenta que en el informe pericial contable financiero número 034-2023 Ministerio Público del 21 de abril de 2023, en las conclusiones del mismo, indica que en el informe pericial, en su conclusión 10ª, señala que consideramos que la transferencia de 66 millones de soles a favor del proyecto al PIP Mejoramiento de la Investigación Oceanográfica de la Marina de Guerra del Perú en el dominio marítimo y la Antártida con código SNIP número 269457 para la construcción de un buque con capacidad polar BAP Carrasco fue irregular, toda vez que dicho cambio de destino presupuestal solo alcanzó para la cuota inicial del buque y este recién sería entregado el 2018. También cuestionamos que no se haya explicado en el requerimiento de sobreseimiento ni tampoco en el auto de sobreseimiento respecto a que el pago de la cuota número 02 correspondiente a este barco denominado Carrasco se realizó recién el 6 de julio de 2015 por el pago de 15.840.000 euros, en un equivalente de 57.499.200 soles, cancelándose el 100% de la factura número 8015 de Construcciones Navales Freire. Sin embargo, señor magistrado, existe un pago parcial de esta misma segunda cuota, según documentos, el comprobante de pago número 05-2441 con fecha de 20 de enero del 2015 por el pago por el importe de 1.674.588.86 euros, el cual no tiene el debido sustento, no se sabe para qué se pagó este monto que está señalado en este comprobante de pago, ¿no? Esta es una observación que hicimos también en la audiencia de sobreseimiento, sobre la cual no hubo pronunciamiento de parte de la judicatura, tampoco en el requerimiento de sobreseimiento se hizo explicación respecto a estos hechos, a estos puntos que estamos señalando, que en el auto la formulación de visión preparatoria dieron inicio a la imputación y a la investigación respecto al hecho número 4 relacionado al BAP Carrasco. Bien, muchas gracias. A ver, los abogados defensores tienen usted la palabra por espacio de 2 a 3 minutos. Sí, doctor Cubas, adelante. Muchas gracias, magistrado. Antes que nada, quería mencionar algunos aspectos que me parecen importantes resaltar. El caso se inicia con una denuncia de parte. Bien, la Procuraduría interpone una denuncia posteriormente a la recepción de esta denuncia de parte el 12 de septiembre del año 2019. La disposición de inicio de diligencias preliminares es del 3 de octubre del año 2019 y sin haber llevado a cabo actos de investigación más allá de requerimiento de información documentaria al Ministerio de la Marina, la cual información que fue presentada, ningún imputado fue llamado a declarar. Se formalizó la investigación preparatoria el 27 de julio del año 2022. Es importante tener en cuenta cuál es el hecho en materia del proceso penal. En lo que respecta al hecho 4, es la emisión del informe 1/2014 de fecha 28 de agosto del 2014. El objeto de ese informe era establecer el valor referencial para ver la factibilidad y las especificaciones técnicas de la construcción del buque oceanográfico Carrasco. Lo que se señala aquí es que se contó solamente con 2 postores y que esto no fue observado por el comité ad hoc, permitiendo la contratación internacional a favor de construcciones navales P. Freire por 79.200.000 euros. Ese es el hecho en materia del proceso penal. Ahora, durante la investigación preparatoria se han recopilado un conjunto de elementos de convicción que determinan que el hecho en materia de proceso penal no existió. En todo caso, a mis patrocinados no podría imputárseles. Es importante. Yo soy abogado defensor de Eduardo Lazo Quint y de Diego Gurrionero. Ellos formaron parte del Comité Técnico Operacional y es
Y aquí uno de los aspectos que justamente la Procuraduría resalta, y creo que es por no tener un entendimiento, conocimiento del caso, a pesar de que ellos presentaron la denuncia, está contemplado en el 6.28 y el 6.29. Señala en el 6.28, esto lo que acaba de señalar con respecto al estudio de mercado, dos postores, pero luego señala, ¿no? Debió emplearse, ¿no?, otro tipo de contratación debido a por la Directiva General 002 del 2011 del MINDEF, dado que se trata de una contratación internacional. Y acá parte justamente el hecho y que mis patrocinados fueron incorporados al proceso penal sin tener ningún tipo de participación, porque el Comité Técnico Operacional participó en una fase absolutamente previa a la adquisición del buque oceanográfico Carrasco. Lo que hicieron fue analizar justamente si, primero, la factibilidad de construir un naviero de esas características en el Perú. Claramente no. Luego, indagar a nivel internacional qué astilleros estarían en la capacidad técnica, tecnológica de construirlo y qué especificaciones oceanográficas, qué especificaciones técnicas se requería para poder cumplir con el objetivo y llevar a cabo, poder llegar a la Antártida, llevar a cabo estudios, etc. Entonces, realizaron el trabajo, ese trabajo se plasmó justamente en ese informe, el 1 del 2014, y remitieron cartas a distintos astilleros, 8 cartas. Esto se ha acreditado durante la investigación preparatoria, lo ha señalado el representante del Ministerio Público en su requerimiento, el juez también, y recibieron 2 respuestas. La normativa establecía que para la determinación del valor referencial tenía que considerarse las cartas, independientemente del número que sean, estableciendo un valor, e informaciones de páginas web. Como solo recibieron 2 respuestas, no puede imputárseles por una lectura sesgada de la norma el hecho de haber incumplido. Pero es que más aún, porque este proceso de contratación se llevó a cabo no por el Comité Técnico Operacional, sino por un comité ad hoc, de acuerdo a la normativa internacional, que es la que desconoce y la que señala el propio representante de la Procuraduría que debe haberse seguido. Al tratarse de un proceso cuyo monto era superior a 5.000 unidades impositivas tributarias, debió haberse realizado una contratación internacional. Una de las posibilidades era a cargo del Ministerio de Defensa, y eso fue lo que se hizo, y se convocó a un comité ad hoc. Y ese comité ad hoc llevó a cabo nuevamente un estudio de mercado, y ahí obtuvieron no 2 cotizaciones, obtuvieron 4 cotizaciones, ya teniendo especificaciones técnicas, contando justamente con 4 astilleros que estarían en la capacidad técnica de poder construir el naviero que se requería. Se realizó todo el proceso de contrataciones y se designó que sea el Freire el que se encargue de esta construcción, y que efectivamente hizo. Uno simplemente bastaría googlear para ver las características de este naviero, que ya ha ido en diversas oportunidades hasta la Antártida. Entonces, claramente, el hecho en materia de proceso penal no se ha producido. No hay ningún tipo de responsabilidad. Mis patrocinados llevan 5 años siendo investigados por un hecho que no puede ser, no debió haberse sido imputado. Con lo que eso implica, simplemente porque lamentablemente no hay un trabajo previo de indagación, de poder seleccionar, analizar. Ni la Procuraduría debe ser una mesa de partes, ni el Ministerio Público debe ser una mesa de partes, ni debe, menos aún, recortarse la garantía, el derecho a ser oído a las personas durante más de 3 años. Y cuando se les vence el plazo, se formaliza la investigación preparatoria. Entonces, estamos aquí ante una apelación donde claramente no se han entendido los hechos, no se ha comprendido los hechos. 6.28, 6.29. Claramente se cumplió el procedimiento. Se introduce, Procuraduría pretende introducir 2 hechos nuevos, contemplados aquí, ¿no? El 6.214, pago de 66 millones que ellos consideran que es irregular, 6.215. No solamente ha habido un informe pericial por parte del Ministerio Público, sino también un informe pericial de parte, donde claramente se ha establecido que ninguno de los pagos ha sido irregular, que todo gasto en el cual se ha incurrido tiene
sustento. Y esto está, el requerimiento señala el procurador que no se ha pronunciado ni el Ministerio Público. La página 44 del requerimiento está en las últimas páginas, las últimas 2 páginas del requerimiento de sobreseimiento presentado por el representante del Ministerio Público, desarrolla lo pertinente justamente a esa valoración e interpretación de los resultados. Simplemente señalar eso, porque a mis patrocinados no les involucra, no debieron haber estado nunca procesados y lamentablemente por la falta de individualización del representante de la Procuraduría, mis patrocinados siguen siendo procesados a más de 5 años de haberse emitido la disposición de apertura de diligencias preliminares. Por estas consideraciones solicito a su digno despacho, a la digna sala, que analicen estos argumentos desplegados por Procuraduría, lo señalado por las defensas técnicas, a efecto de confirmar el auto de sobreseimiento que está siendo materia de conocimiento ahora. Gracias. Muchas gracias. Siguiente defensa. Sí, sin argumentos reiterativos, por favor. Adelante, doctor. Sí, señor magistrado, voy a ser muy puntual. Señor magistrado, como ustedes bien han advertido, el presente caso tiene que versar justamente con respecto al hecho. Y sobre ese hecho tenemos que analizar si es que se cumplió la hipótesis incriminatoria por parte de la Fiscalía que vincule a alguno de los sujetos investigados. Y en concreto, si revisamos la disposición de formalización de la investigación preparatoria del 27 de julio de 2022, se le imputa concretamente a mi patrocinado haber emitido el informe 01-2014 de 28 de agosto de 2014, y las razones por las cuales cuestiona la Fiscalía son las siguientes: porque supuestamente este informe respaldaba la viabilidad y aprobación de las compras internacionales sobrevaluadas sobre el BOC Carrasco, y a su vez que esta emisión de este informe omiten las normativas y contrataciones por parte de la Marina de Guerra de Perú y el Ministerio de Defensa. Indica a su vez que la razón que sustenta ello es porque habría existido un valor referencial considerado únicamente 2 postores para la contratación de BOC Carrasco, el cual fue inobservado por los miembros del comité ad hoc. Ese es el hecho en concreto. Ahora, vamos a ver, señor magistrados, que ese hecho, ese supuesto quebrantamiento del deber impartido por parte del patrocinado, no se cumplió. Es decir, no existió el hecho imputado y, por tanto, es lógico que la Fiscalía haya admitido su sobreseimiento. ¿Por qué hago referencia a ello, señor magistrados? Porque claramente, si hacemos recuento de los hechos y actos de investigación que se han podido llevar a cabo en la Fiscalía, si se parte de la premisa de que hay 2 postores, tenemos que evidenciar que hay una directiva, concretamente que es la Divatemar, que evidentemente hace especificaciones y ha sido el sustento por el cual se informó y se hizo la elaboración de esta sustentación para efectos, lógicamente, de que se pueda llevar a cabo la viabilidad de la misma. Y acá me explico. Si la Fiscalía en un primer momento partía de que habían 2 postores, señores magistrados, lo cierto y real es que finalmente se demostró en buena hora, luego de las declaraciones de mis patrocinados, argumentando y a su vez demostrando con pruebas o con documentos, que no fue ello así, sino más bien, señores magistrados, hubieron y existieron, lógicamente, invitaciones y postores que lógicamente se pudieron llevar a cabo. Y acá hago breve mención y que también está respaldado en su momento. Se emitieron, señores magistrados, y hicieron 8 astilleros sus requerimientos para justamente hacer este valor referencial. ¿Cuáles fueron? Astillero Damen, el astillero STF Finlandia, el astillero STX Corea, astillero Hyundai, astillero Murupta, astillero Freire, astillero Navantia y astillero DGNC de Francia. Ahora, señores magistrados, estas 8 empresas, ¿qué pasó? Solamente recibimos 2 cotizaciones. ¿Cuáles fueron? Astillero Navantia y el astillero STF Finlandia. Ahora, acá viene la pregunta que cae por su propio peso. Si la Fiscalía en un primer momento partía del hecho que había un direccionamiento, que había un quebrantamiento, lógicamente el deber impartido por mi patrocinado y que se le habría beneficiado interesadamente, se habría lógicamente coludido por último con el supuesto ganador, que sería el astillero Fere, señores magistrados, si ni siquiera, lógicamente, recibimos este valor referencial de este postor, ¿cómo podría ser lógico, razonable, proporcional de que hubiéramos tenido un tipo de interés? 1. 2. Si hubiera existido este interés, si hubiera existido este tipo de colusión o este tipo de concertamiento, hubiera existido un tipo de beneficio o favorecimiento. Señor magistrado, mi patrocinado directamente impuso y recomendó, por supuesto, que se le imponga las penalidades más altas ante un eventual incumplimiento que advirtió en su oportunidad. Tercero, señores magistrados, como hacía recuento, si partimos de que hay algún tipo de quebrantamiento y no seguimiento de las normativas internas de la entidad,
esto es falso. ¿Por qué? Porque el propio informe da cuenta que se encuentra debidamente sustentado en la directiva DIMATEMAR número 04-2010 de fecha febrero 25 de 2010, la directiva CONGEMAR 04-2012, la directiva 02 del MINDEF y el manual 01-2011 del MINDEF. Es decir, hubieron 4 instrumentos normativos internos que enmarcaron el sustento y la justificación por la cuales efectivamente se emitió este informe. Entonces, si recontamos el hecho imputado, que es que no habría emitido algún tipo de sustento con respecto a este informe, y número 2, que habría existido solamente el valor referencial por 2 personas, o por 2, en este caso, postores, esto es falso. Y por eso, señor magistrado, si acá ya para ir culminando, si nos ubicamos en un hecho que está realizado sobre una base finalmente analizada, investigada, y por último, corroborada porque finalmente la Fiscalía no solamente lleva a cabo un estudio sobre los documentos de referenciados, sino que inclusive, adicionalmente, involucra un informe pericial de oficio para evidenciarse que hay algún tipo de contravención o daño. Y finalmente, esta defensa técnica, al igual que otras defensas técnicas, aportamos un informe pericial de parte y ambos concluyen que no hay daño, no hay afectación, no hay perjuicio. Y último, también inclusive hay un informe de auditoría 025-2016-20848 que efectivamente el órgano de control institucional de la propia entidad en su momento, que fue el año 2016, lo emitió, indicó que no hay ningún tipo de quebrantamiento, no hay ningún tipo de violación o irregularidad con respecto a la contratación que está siendo objeto de examen. En conclusión, si todos indicamos que no hay justamente afectación, la propia Fiscalía, llevando a cabo su investigación por más de 5 años, ha concluido que no hay afectación, que no se realizó el hecho. No comprendemos, señor magistrado, si acabo finalizando, cómo es que el día de hoy la Procuraduría Pública, sin una debida lectura, es un debido conocimiento inclusive de los fundamentos que ha expuesto la Fiscalía en su oportunidad, así como también el juzgado de primera instancia, quiere revertirlo sin argumentos que haya podido ser al menos escuchados por esta defensa técnica. En consecuencia, señor magistrados, y acá ciñéndome a lo que dice el maestro Salinas Sicha, si el requerimiento de sobreseimiento debe basarse en un razonamiento coherente, lógico, concreto y adecuado que demuestre y acredite de manera suficiente que justamente no es arbitrario su decisión, sino que más bien es un hecho y decisión donde aparecen buenos y fundados argumentos y razones para no formular acusación en contra del investigado. Este parámetro, esta premisa se ha demostrado en la presente causa y por tanto corresponde lógicamente, señor magistrado, que se pueda confirmar este sobreseimiento a favor del patrocinado. Más aún, señor magistrado, si acá culmino, cuando mi patrocinado tiene 5 años investigados y lamentablemente por su investidura, por su propia decisión de colaborar justamente con la Administración de Justicia y ser funcionario del servidor público, lamentablemente por esta investigación que nunca debió existir, se le están restringiendo oportunidades laborales, sociales y obviamente esto perjudica no solamente a él, sino también a sus familias que dependen económicamente de esto. Por esta consideración, señor magistrado, si al amparo del acuerdo plenario 1-2019, la sentencia plenaria casatoria 1-2017 que establecen un estándar probatorio que es justamente requerido para una acusación y que no se ha cumplido y no se va a poder cumplir en la presente causa, solicitamos que se confirme la sentencia de primera instancia, señor magistrado. Muchísimas gracias. Bien, reiteramos que solamente sobreseimiento por la existencia del hecho, ¿no? Acá no hay nada que ver en los medios de prueba. Bien, siguiente abogado. Doctor Millares, adelante. Sí, señor magistrado, puntualmente, para compartir una diapositiva para graficar mi argumento, por favor. Sí, adelante. No sean argumentos reiterativos, doctor. Sí, señor magistrado, ¿se puede visualizar? Sí, sí se visualiza. Sí, señor magistrado, puntualmente, esta defensa tiene dos pretensiones, ¿no? Primero, que se declare inadmisible el recurso de apelación en cuanto a una forma, y también que se confirme el auto de sobreseimiento, ¿no? Señor magistrado, puntualmente, la legitimidad que tiene esta sala para poder declarar inadmisible en audiencia ya ha sido recogida en la casación 5-4-2015, donde manifiesta que si es posible declarar inadmisibilidad el recurso, también excepcionalmente en la audiencia. Es decir, que sí tiene legitimidad esta sala para pronunciar sobre este punto. En este punto, señor magistrado, es importante saber que, si bien es cierto, el artículo 95.10 le da facultad al agraviado de interponer en un recurso de apelación, esta situación tiene que tener facultad o tiene que estar delimitado. Y esta delimitación se interpreta de acuerdo al artículo 94.1 y artículo 98. Y además, con el principio lógico, quien puede más, puede lo menos. Es decir, y no al revés, porque como ya sabemos, el agraviado nunca se interpuso en actor civil. Y es más, conforme hemos escuchado la Procuraduría, ellos no han
hecho una situación, una observación de forma y fondo en el plazo establecido para observar el requerimiento de solicitamiento. Es decir, que ellos no tenían la facultad de participar, ni mucho menos en esa audiencia. Y conforme usted bien sabe, señor magistrado, el artículo 407 del Código Procesal Penal solo manifiesta que el actor civil puede recurrir al objeto civil. Y nosotros estamos escuchando claramente todas las defensas que el actor civil está cuestionando hechos y pruebas que son necesariamente de temas penales. Y estos temas no solamente están recogidos acá, sino en el Acuerdo Plenario 5-2011 y en la Casación 879-2016 manifiesta que el sujeto pasivo, el actor civil, es el agraviado. Es decir, que el agraviado solamente puede cuestionar el tema del aspecto civil, como también lo ha manifestado el doctor Salinas Sicha. Señor magistrado, y otro tema importante que se ha dado en la otra audiencia, y ha sido recogido en la Casación 2834-2021, es que la Fiscalía Superior ya ha ratificado el requerimiento de sobreseimiento. Es decir, que ya no debemos discutir el objeto penal, a pesar que sigue la Procuraduría señalando esto. Y además, señor magistrado, como usted podrá ver, la pretensión concreta de la Procuraduría es que se revoque. Situación que no tiene la facultad de la Procuraduría. Por tanto, no ha señalado el error de hecho. No ha señalado el error de derecho del auto de sobreseimiento. Su pretensión concreta es imposible, porque manifiesta revocatoria y no tiene la facultad para revocar un auto de sobreseimiento que se ha pronunciado por un tema de un requerimiento de sobreseimiento. No lo puede. Y erróneamente, conforme usted también lo podrá advertir, ellos han consignado como si fueran actor civil y ellos no son actores civiles. Y además, en audiencia, la Fiscalía Superior ha ratificado el sobreseimiento. Por estas consideraciones, debería declararse inadmisible esta situación y es una de las pretensiones que tenemos. Y también en cuanto a la pretensión ya de fondo, señor magistrado, usted podrá ver, y la defensa que me han antecedido, puntualmente lo que se imputa al Comité Técnico Operacional, que es perteneciente al señor Julio Vilches Moscoso, que es mi patrocinado, es que ellos emitieron el informe 1-2014, de 28 de agosto de 2014, y en los cuales estableció un valor referencial solo considerando dos postores. Este hecho, o esta imputación, o este requerimiento, solo se basa en que ellos habrían dado dos postores. Este es el hecho. Y esto habría incumplido el manual 01-2011. Hay que tener en cuenta, señor magistrado, que el sobreseimiento es porque el hecho objeto no se realizó, conforme usted también lo ha advertido. Y esta situación, señor magistrado, ¿por qué nosotros decimos que la Procuraduría no ha advertido el error de hecho y derecho? En la página 39 y 40 del auto de sobreseimiento, en cuanto a este pronunciamiento, manifiesta que el informe 01-2014 que se ha imputado a mi patrocinado Julio Vilches Moscoso sí ha advertido más de dos postores. Es más, manifiesta que se ha dado 3 páginas web y 8 cotizaciones solicitadas a diferentes astilleros, de los cuales solo respondieron 2 astilleros. Por tanto, no se ha incumplido el manual 001-2011 conforme se había dado la primera imputación y tampoco el instrumento de vitimar. Por tanto, estos han dado respuestas de más de 3 potenciales postores en los cuales este es el rozamiento del auto solicitamiento donde manifiesta de que, por tanto, no se habría realizado el hecho porque sí se han dado más cotizaciones. Sí se han solicitado cotizaciones a más de 8 astilleros y también se ha cotizado en 3 páginas web. Por tanto, el hecho que fue en materia de imputación, la disposición de formalización, no se ha realizado. Y eso ha sido ratificado en el auto de sobreseimiento en páginas 39 y 40. Y la Procuraduría ha manifestado algunos hechos que no son parte de la imputación, por tanto no podría analizarse en este estadio por parte de una congruencia procesal y también por parte de una congruencia recursal. Eso es todo, señor magistrado. Gracias. Bien, muchas gracias. Puede dejar de compartir. Bien. ¿Alguna defensa más desea participar? Sí, doctor. Sí, adelante, doctor Reyes. Sí, yo voy por el señor Cier Sáenz. Doctor, mi colega prácticamente han dicho todo. Yo solamente me quiero sumar también a lo que dijo el doctor Cubas. Doctor, mire, ya últimamente hay una tendencia en efecto de que el Poder Judicial comience a corregir el procedimiento, ¿no? Y claro, parte de eso es recursos como este, señor magistrado. Creo que al final vamos a ver el tema de la admisibilidad, como lo dijo, y ahí lo vamos a discutir más a fondo, pero este tipo de recursos, señor magistrado, de verdad no deberían producirse, ¿no? Porque es tener en juzgamiento. Sí, no, le digo por qué, a lo que vamos. Mire, el hecho, lo que pasa es que el hecho 4 que se imputa concretamente es que se emitió un informe el 01-2014 por parte del CTO contraviniendo la normativa de contrataciones en el extranjero al fijar el precio referencial con solamente 2 cotizaciones. O sea, eso fue el hecho investigado, concreto. Entonces, el tema va que la impugnación del agraviado
¿no? No dice nada de ese hecho y ingresa hechos que no, ni siquiera la fiscalía toma. O sea, usted lo puede ver en el 6.2.14 y 6.2.15. Entonces, por eso le hablaba eso, o sea, que el tribunal en su momento emite esas correcciones, porque es agraviado, ni siquiera es actor civil, y se irroga funciones que ni siquiera le corresponden en el acto de impugnación, ¿no? Incorporar hechos que dice, no meritó esos hechos y por eso debe continuarse la persecución penal. Pero ¿qué facultad tiene el agraviado para hacer ese requerimiento a los jueces, ¿no? Eso es lo que está mal. Entonces, a lo que vamos, en su escrito de apelación ni siquiera hay un fundamento para rebatir lo resuelto por el magistrado de primera instancia respecto de ese hecho fáctico que la fiscalía ya concluyó luego de su investigación no se ha dado en la realidad. Y por lo tanto, no se le puede imputar a los investigados y tampoco, como usted lo ha dicho, genera algún tipo de consecuencia jurídica en la esfera civil, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le quería decir, señor magistrado, como ya lo vio, todos mis colegas lo han dicho, y en ese sentido debe de confirmarse el sobreseimiento también respecto al hecho 4. Bien, muchas gracias. Ahora sí, algún abogado defensor más, que combinamos con todos, creo. Yo sí, el apelante, réplica. Ningún autor, señor juez. Falto yo, disculpe usted. Perdón, doctor. Por Adelante, Jara. doctor Contreras. Adelante, Señoría. doctor. Gracias. A ver, señoría. Me voy a referir a mi patrocinado, el señor Yerko Mario Jara Chenone. En la página 38 del hecho 4, que es porque se emitió un informe 01-2014, y se señala que mi patrocinado había suscrito dicho informe. En la página 38 y en la página 39 del requerimiento de sobreseimiento, se señala que mi patrocinado, Yerko Jara, no suscribió dicho informe. Por lo tanto, la Fiscalía sobresee el caso porque el hecho objeto de la causa no se realizó o no se le puede atribuir a mi patrocinado, el señor Yerko Jara. Sobre mis patrocinados, Barrios, Sayán, Martín Crosby Rizo Patrón y Víctor Murillo, ¿no? Porque no observaron, señalan, ¿no? Porque no observaron dicho informe. En la página 39 del requerimiento de ofrecimiento es bien claro. No podrían observar dicho informe porque solamente existieron 2 cotizaciones y me permite transcribirlo, por favor, su señoría. Señala lo siguiente: conforme se ha señalado, la determinación del precio referencial se encontraba acorde a la normatividad y directivas emitidas por la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, no podría existir ningún tipo de observación. Su señoría, esta defensa técnica solicita que se confirme el sobreseimiento y se declare infundada la apelación. Gracias. Bien, muchas gracias. Entonces, ya el apelante ha dicho que no va a ser réplica y por lo tanto no hay dúplica. Entonces, con esto culminamos la impugnación sobre el hecho 4. Y finalmente, a ver, ahora sí vamos a ver el tema de la admisibilidad, porque como son 4 hechos y cada hecho tiene distintos imputados, sí es un poco más compleja ver la admisibilidad respecto de cada uno de los investigados que estuvieron en este proceso. Ya uno de los doctores ya indicó sobre la admisibilidad. ¿Alguien más desea agregar algo sobre la admisibilidad para que se verifique? Sí, doctora Morón. Doctor, buenos días. Mi nombre es Valeria Morón, yo soy abogada del señor Pedro Cateriano Bellido, que fue ex ministro de Defensa en la fecha en que todos estos hechos sucedieron. Quería hacerle una precisión, y es que el señor procurador en su escrito de apelación cuestiona todo y por eso pide la revocatoria de todo el auto de sobreseimiento. Sin embargo, y así se le concedió el recurso, sin embargo, en forma oral, él ha referido que solamente está impugnando el hecho 2, el 2.1, el 2.2, el 3 y el 4. Y mi patrocinado solamente se encuentra investigado por el hecho 1, es decir, por ser presuntamente el líder de la organización criminal que habría permitido que todos estos hechos 2, 3, 4 se presenten. Entonces, quería que tenga presente eso, porque entiendo pues que el señor procurador se está desistiendo del extremo de esa apelación y en consecuencia por eso no ha habido debate respecto al hecho 1.
Además, quería mencionarle que efectivamente la Fiscalía solicitó el sobreseimiento porque el hecho no se produjo en todos estos casos, lo cual llama poderosamente la atención. Y eso se debe a que esta denuncia... Que le corte, pero ya no vamos a ver Sí. fondos, no estamos viendo la admisibilidad porque han pedido que se revise nuevamente la admisibilidad y eso se puede realizar. Entonces, solamente estamos viendo un tema formal sobre la Ya, admisibilidad. perfecto. Muchas Entonces, gracias. ahí me quedo y participo para el tema de la reparación civil. Gracias. Gracias. A ver, doctor Luis Carreras. Efectivamente, señor, mi intervención iba en la línea de la doctora Morón, porque el señor Tejada Mera también solo está por organización criminal y no por otro hecho. Y como se indicó inicialmente que al final se iba a ver este tema de la organización criminal porque estaban involucradas 26 personas, después de escuchar al procurador entiendo que ya no se va a tener que ver porque ha dejado claro que el punto de organización criminal no ha sido objeto de apelación, a pesar que por escrito sí lo dijo. Gracias, señor. Simplemente esa precisión. Ok, perfecto. Bien, ¿alguna otra defensa desea participar sobre el tema de la admisibilidad del recurso? Listo. Sí, Entonces, doctor. sí, adelante, doctor Rey. Sí, doctor, como le decía, y para ser breve, a ver, en efecto, el agraviado puede impugnar el sobreseimiento conforme el literal B del numeral 1 del artículo 95. No hay discusión allí. No, pero luego tenemos que efectivamente remitirnos a las formalidades de recurso del artículo 405. ¿no? Y algo que ya se había advertido desde la audiencia anterior y la doctora Morón en ese momento lo ha vuelto a tocar. Para empezar, este recurso es incongruente en su petición, porque pide la nulidad, señor magistrado, de todo el auto de sobreseimiento, y cuando lo sustentó en la audiencia anterior, el señor procurador dice, no, ojo, yo solamente voy por los hechos 2, 3 y 4. Entonces, ¿cómo puede ser posible que su pretensión sea la nulificación de todo el auto de sobreseimiento que contiene también el hecho 1, pero solamente sustenta, ¿no?, por los hechos 2, 3 y 4? O sea, ahí nomás ya va quebrando la regla, ¿no?, del literal C del numeral 1 del artículo 405. Y esa regla incide directamente en la admisión del recurso, señor magistrado, ¿no? Que dice que se precise la parte de los puntos de la decisión y se expresen los fundamentos con indicación específica y específica los fundamentos de hecho y derecho, y el recurso deberá concluir formulando una pretensión concreta. Y eso engloba la coherencia en la pretensión, ¿no? Y este recurso no tiene coherencia. Fuera de que los fundamentos de hecho y de derecho que lo apoyan, como hemos advertido, no tiene, en este caso, el señor procurador no ha desarrollado ningún fundamento de derecho que sustente su pretensión, porque él solamente podía reclamar del aspecto civil, señor magistrado. Y en todo el recurso, solamente él se ha puesto a reclamar cuestiones de hecho, incluyendo hechos que ni siquiera postula la Fiscalía. Y eso también ha quedado evidenciado en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué fundamento de derecho él ha postulado en su recurso, señor magistrado, para reclamar siquiera, porque él es agraviado, en la afectación civil en función de la causal por la cual se ha concedido el sobreseimiento, que es que el hecho de la causa no se ha producido, ¿no? Él ha tenido que enfocar su recurso desde ese punto. Señor magistrado, si usted revisa el recurso, ¿no? Porque él lo único que dice es que en el 6.2.18 es el único párrafo en las 16 hojas que tiene este recurso, donde dice, en el auto, materia de apelación, el ACU ha omitido pronunciarse respecto a la reparación civil, pese a que por imperativo legal el artículo 12, inciso 3 del Código Procesal Penal y hacer el sobreseimiento de la sentencia absolutoria, dada la autonomía de la acción civil respecto a la pretensión civil. Bueno, debió plantear así su recurso de apelación y desarrollar eso como todo su recurso de apelación. Pero no, el señor se ha puesto a poner hechos, a todo, a hacer hechos respecto de lo que la Fiscalía había dicho, ¿no? Y de lo que había resuelto el señor magistrado, y no desarrolla en ningún punto el 6.2.18, que era en sí lo único que el señor podía hacer, ¿no? Entonces, señor magistrado, como usted puede ver, quiebra la regla del literal C y del literal B del numeral 1 del artículo 405, formalidades de admisión del recurso de apelación. Por lo tanto, el recurso debe ser declarado inadmisible. Bien, gracias. Doctor Ricardo Millares, adelante.
Sí, doctor, solamente para complementar lo manifestado por las defensas, hay que tener en cuenta por congruencia recursal que la apelación representada por la Procuraduría dice revocatoria. Puntualmente dice revocatoria. Entonces, en ese punto, si dice revocatoria, conforme ya lo ha manifestado también el doctor Sicha, no tiene esa facultad de acuerdo a 407 del Código Procesal Penal. Él solo se debe preguntar por el tema civil. Y ahora, por el tema civil, también ya se tiene en cuenta no solamente la jurisprudencia, sino también la norma, cuando el hecho no se realiza, justamente no hay sobreseimiento. También ese tema ya se encuentra respondido en el auto de sobreseimiento. Y punto número 2, como usted lo habrá advertido de toda la organización de la Procuraduría, él solamente discute el requerimiento, nunca discute el auto de sobreseimiento. Una situación de forma, conforme usted también advertirá, que no solamente cuál es el error de hecho o derecho del razonamiento del auto de sobreseimiento, no lo señala, ¿no? Y es una situación de forma que también es parte de la imposibilidad de la pretensión que manifiesta el agraviado en ese punto, que no puede revocar una situación que ya ha sido conformado tanto por la Fiscalía de primera instancia como la Fiscalía de segunda instancia, con tal que se cumple la titularidad de la acción penal, y por tanto este tema ya se encuentra ya, conformado por parte de la titular de la acción penal, ¿no? Eso es todo, gracias. Bien, muchas gracias. ¿Alguna otra defensa? Creo que... Sí, señoría, muchas gracias. Sí, gracias. Flores, adelante. Señoría, nosotros sí pedimos que en realidad se realice un control de admisibilidad, habida cuenta que hay que distinguir dos presupuestos muy nítidos que se encuentran contenidos dentro de nuestra norma procesal. Esto es, el interés para obrar y la legitimidad para obrar. Nadie discute la legitimidad para obrar por parte de la Procuraduría, ya sea como agraviado, ya sea como autor civil. Ahí no hay ningún problema respecto a la legitimidad. Pero sí tenemos serios problemas respecto al interés para obrar. Y el interés para obrar no pasa por la relevancia jurídica penal, además, sino por las facultades que ha considerado el legislador que debe tener aquella persona que interpone algún tipo de recurso o solicita a la autoridad jurisdiccional algún tipo de razonamiento o respuesta. Señoría, como ustedes bien lo delimitaron y señalaron, la propia naturaleza tendría que ser de carácter civil, pero del contenido del recurso de apelación y de la organización del representante o del agraviado es de naturaleza penal. Eso vulnera el principio de congruencia. En tal sentido, carece de interés para obrar. Por esas consideraciones, muy respetuosamente solicito que se declare fundado el control de admisibilidad y se declare inadmisible el recurso. Eso es todo. Congeló la imagen, creo. Doctor Fiat. Ya, ahora sí, recuperamos señal. Sí. ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Estamos, señoría. Bien, muchas gracias. ¿Termina el doctor Flores? ¿Sí? Sí. No sé si me alcanzó a oír. Sí, logré escuchar al doctor hasta hace 20, 30 segundos de señal. Bien, otra defensa desea participar. Muchas gracias. Sí, señoría, si me permite, 20 Adelante, doctor segundos. Contreras. Gracias. El artículo 95 de nuestro Código Procesal Penal señala que el agraviado puede plantear la apelación al sobreseimiento, pero constituyéndose como actor civil. Y en manera concordante nos vamos al 350, que señala la notificación de la acusación y la objeción de los demás sujetos procesales. Y para ser sujetos procesales, tienes que haberte constituido en actor civil. Por lo tanto, para esta defensa técnica, se debería declarar inadmisible el recurso de apelación presentado por la Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción. Gracias. Bien. ¿Alguna otra defensa más para correr traslado al apelante? Bien, ninguna. Entonces, ahora sí corremos traslado al apelante. Si tiene algo que agregar, señor representante de la Procuraduría. Adelante, señor abogado.
Sí, señor magistrado, me disculpa por la cámara que tengo ahorita, en este momento hay un problema. Todos ¿no? tenemos problemas de conexión, no se preocupe, pero adelante. Sí, no está funcionando. Por respecto a la admisibilidad del recurso del magistrado, ya inicialmente usted indicó tanto que el artículo 12.3 que nos permite, ¿no? En el caso se emita una sentencia absolutoria, una audiencia de sobreseimiento, le permite al agraviado, ¿no? Interponer un recurso respecto a los intereses que nos convienen, ¿no? Entonces, en ese caso estamos, creo que han coincidido todos los abogados, ¿no? La cuestión acá que están enfocando los señores abogados, ¿no? Es que si nosotros somos agraviados y la calidad del recurso, nosotros realmente deberíamos centrarnos en el tema del tema civil. Y en efecto, cuando se presentó este recurso de apelación, obviamente, como estaba indicando el doctor Salinas Sicha, el fiscal superior ya dio el doble conforme, pero al momento de la presentación de este recurso, eso todavía no existía, ¿no? Tal como lo ha desarrollado el acuerdo plenario, señor magistrado, ¿no? A la Procuraduría, en el caso del agraviado, cuando solamente es agraviado, el derecho a poder impugnar no nos limita, no nos dice, me parece que está congelada la imagen. No se preocupe, los estoy llevando a través de mi celular, no hay problema. Sí, Ya, estoy ya, escuchando. porque está congelado, ya. Con respecto al agraviado, cuando interpone un recurso, ¿no? Esto ya ha sido desarrollado por el Acuerdo Plenario 4/2019, ¿no? En el caso de sobreseimiento y no haya, en este caso, un actor civil y si un agraviado, ¿no? Como lo estaba indicando, el Acuerdo Plenario 4/2019 ha desarrollado, ¿no? Que al cesar la legitimidad activa respecto al objeto civil, en este caso el agraviado, le correspondía a la Fiscalía desarrollar un punto relacionado al objeto civil. Sin embargo, ¿no? Este no ha sido desarrollado. Y tampoco en el auto de sobreseimiento no ha sido desarrollado, ¿no? Con respecto al argumento de que se está diciendo que la causal del sobreseimiento es porque el hecho no se produjo, ¿no? El Acuerdo Plenario 4/2019 no hace esa diferenciación. Le solicita al fiscal y también al juez de primera instancia, ¿no? Un pronunciamiento respecto a esto, ¿no? Si ellos consideraban que no se ha hecho, acá no merece decir reparación civil, pero sin embargo no se ha dicho, no se ha puesto en el auto de sobreseimiento. Y con respecto a lo que se ha estado indicando de que hemos cuestionado puntos del tema penal, señor magistrado, al tener la calidad de agraviados, ¿no? El propio acuerdo plenario, ¿no? En su considerando 19, ¿no? Indica, ¿no? Que la víctima no solo tiene derechos económicos, ¿no? Sino también tiene un derecho a saber la verdad, ¿no? Es decir, nosotros estamos cuestionando estos puntos que a nuestro parecer consideramos que no se han esclarecido debidamente, ¿no? En el auto de sobreseimiento, ¿no? Y por eso lo estamos fundamentando, porque esto, tal como dice el acuerdo plenario, ¿no? El agraviado tiene el derecho a obtener la debida tutela jurisdiccional efectiva, y esto se deriva el derecho a la verdad, a conocer lo que en efecto ocurrió. También implica el derecho a la justicia, es decir, que no hay impunidad en tanto el Estado tiene la obligación constitucional de respeto y garantía plena de los derechos humanos. Y 3, el derecho de reparación integral. Entonces, si el acuerdo plenario ya ha desarrollado estos puntos y nosotros hemos dado a lo que a nuestro criterio, tanto en el hecho 2.2, en el hecho 3 y el hecho 4, que nos parece que no han sido debidos valoradamente, no nos impide pronunciarnos sobre eso, señor magistrado, el acuerdo plenario 4/2019. Y también hemos indicado plenamente el tema del tema civil, en el cual no ha sido materia de pronunciamiento ni del señor fiscal, ni del señor juez de primera instancia. Entonces consideramos que el recurso sí está bien admitido. Ahora, la valoración que puedan hacer del recurso, ¿no? Si los argumentos con respecto a los hechos, hechos 2.2, el hecho 3, el hecho 4, eso ya lo valorará la sala, ¿no? Pues son argumentos que estamos exponiendo.
Si lo consideran insuficiente la sala, ¿no? La sala lo desestimará. Pero no hay norma específica que nos impida no apelar y no cuestionar estos puntos, ¿no? Eso sería todo, señor juez. Suave, señor magistrado, creo que está apagado. A ver, muchas gracias. Preguntaba si alguien va a hacer alguna réplica respecto al informado por el actor civil, por el agraviado. 2 minutos. Sí, señor magistrado. Muy puntualmente, voy a tomar un tiempo considerable con respecto a lo que ha indicado oralmente el día de hoy el señor representante de la Procuraduría Pública. No ha dicho que efectivamente el agraviado tiene el derecho a saber la verdad, el derecho a que se pueda conocer qué pasó, qué sucedió. Señor magistrado, esa pretensión ya se cumplió en la investigación. Durante estos 5 años, todos los datos de investigaciones que se han conllevado, todos los datos de investigación han concluido efectivamente que el hecho no existió. Esa es la verdad que hace referencia justamente el TSE, el Tribunal Supremo de España, el Tribunal Constitucional y a su vez también, señor magistrado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto al derecho que le corresponden a las víctimas y en este caso al agraviado o al perjudicado. Ya se cumplió, ya se satisfizo el núcleo esencial de ese derecho constitucional y humano, con lo cual lo que corresponde es, si es que él no está conforme, evidentemente tendrá que llevar a cabo sus impugnaciones como lógicamente establece la norma. Sin embargo, como ya lo hizo y ha tenido la oportunidad de hacerlo, ninguna de ellas desvirtúa la conclusión que ha arribado la Fiscalía. Y por tanto, señor magistrado, lo único que va obviamente a colegirse el día de hoy es que tiene que confirmarse esa resolución que nos dio la razón, porque fueron 5 años de investigaciones duras en las que el hecho imputado no se confirmó. Con eso acabo, señor magistrado. Muchísimas gracias. Tengan en cuenta que ahora estamos viendo solamente la admisibilidad, netamente formal. Ya, por favor. Doctor Millares, ¿alguna precisión? Sí, señor magistrado, puntualmente, además, lo que señaló la Procuraduría manifiesta que el artículo 95 sí le da la facultad para impugnar y ha manifestado en audiencia, como usted lo ha escuchado, de que el 95 me da para impugnar, por tanto yo impugné el tema penal y el tema civil. No me dijeron nada, ahora recién me están diciendo que ya ha habido doble conformidad. Eso no es así, señor magistrado. El artículo 95 no se puede leer solo, porque como usted bien sabe, el derecho a recurso es de configuración legal, y la configuración legal no solamente la del 95, sino la 407, que solo ve el objeto civil. Por tanto, la misma Procuraduría ha manifestado de su misma boca que era completamente inadmisible, porque estaba discutiendo temas penales. Ahora, como segundo punto, la Procuraduría manifiesta, señores, lo que yo estoy discutiendo, ustedes verán si se da o no, se está discutiendo situaciones de hecho y de prueba que necesariamente es fáctico, y si es fáctico, el titular de la acción penal ya ha manifestado que ya se ha ratificado en el sobreseimiento, por tanto no se puede discutir ese punto. Y ahora, en cuanto al objeto civil, manifiesta, bueno, el objeto civil yo interpuse porque en su momento no me dijeron o no me dice de que el hecho cuando no se ha realizado no debería una consecuencia civil, señor magistrado. Hay diversa jurisprudencia que manifiesta eso y además es una situación lógica, como ya le he manifestado, el que puede más, puede lo menos. Por tanto, esta situación debería declararse inadmisible de plano. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra defensa desea participar? Sí, doctor. También, en los 2 minutos. A ver, doctor. El señor procurador dice efectivamente que él tiene derecho a conocer la verdad como agraviado, ¿no? Y basándose en el artículo 95. Pero como lo ha dicho mi colega, a ver, doctor, el 95 no se lee aisladamente, pues, ¿no? Para el tema de la admisibilidad. Y el 407, es más, el 407, mire, le restringe al actor civil solamente la posibilidad de recurrir al objeto civil, al actor civil. ¿Ya? Y el procurador en este caso está actuando ni como actor civil, está actuando como agraviado, ¿no? Entonces, acá se le dio aunque sea la oportunidad de pronunciarse solamente sobre el objeto civil. Entonces, su derecho a conocer la verdad, por lo tanto, él tuvo 5 años y hasta antes de que la Fiscalía concluya la investigación preparatoria, no sabemos por qué, no se constituyó un actor civil. Si quería conocer la verdad, pudo constituirse y actuar con las facultades del actor civil y coadyuvar con la Fiscalía para conocer la verdad, pero no lo hicieron. No, si es que una verdad que él dice que no conoce, ¿no? Pero que como ya lo dijo un colega, ya se esclareció cuál ha sido la verdad en este caso. Entonces, por lo tanto, señor, no tiene pues la facultad de venir con su escrito a cuestionar cuestiones de hecho que no le alcanzan, que como ya le leí, conforme los requisitos de admisibilidad de los recursos impugnatorios, él no ha cumplido, ¿no? Él solamente ha debido ceñirse
a la parte que le correspondía, que no lo ha hecho. Él ha asumido las funciones de un fiscal o las funciones de un actor civil, y eso ha planteado en su recurso de apelación, y eso no se le puede permitir, fuera de que no ha cumplido, como le digo, con precisar fundamentos de hecho, fundamentos de derecho. No lo ha hecho. Solamente él ha colocado cuestiones de hecho relacionadas al sobreseimiento, ¿no? Y además ha postulado una pretensión incongruente en su recurso, ¿no? Y no una pretensión concreta y congruente como lo manda la norma procesal. Entonces, por lo tanto, tiene que rechazarse su recurso, señor magistrado. Eso sería todo. Bien, muchas gracias. A ver, ya una defensa más participa, entonces corremos al lado agraviado. Señor agraviado, o representante de la Procuraduría, ¿algo que agregar? ¿Me escuchó el señor agraviado, doctor Rengifo? Me reafirmo en los argumentos expuestos inicialmente sobre la admisibilidad del recurso, doctor. Bien, muchas gracias. Entonces ya terminamos también este tema de la admisibilidad, y solo una pregunta, señor agraviado. El Acuerdo Plenario 4/2019 establece que sí, efectivamente, en caso de sobreseimiento se puede continuar la pretensión civil válidamente ejercida. Ya, en caso que nosotros le diéramos la razón, supuesto caso que se diéramos razón, ¿cuál es la pretensión y cuáles son los medios de prueba? Porque este Acuerdo Plenario estableció que se tendría que realizar un filtro de los medios de prueba para un juicio de reparación civil. Y en este procedimiento que se ha llevado a cabo, no hay actor civil y tampoco el Ministerio Público ha incorporado la pretensión civil, y mucho menos ha ofrecido medios de prueba para un juicio de reparación civil. Entonces, ¿cómo viabilizamos su pedido con lo que ha establecido la Corte Suprema en este acuerdo plenario? Sí, señor magistrado, lo que, como estaba indicando inicialmente, este acuerdo plenario exige, ¿no?, que tanto el fiscal, en el caso del sobreseimiento, se refiera al objeto civil, ¿no?, ya que no haya agraviado. Y en el caso del juez, también tiene que referirse, no necesariamente tiene que desarrollar. Obviamente, si el fiscal considera que no se ha producido el hecho, ¿no?, entonces lo lógico era que él diga en su requerimiento de sobreseimiento, ¿no?, que aquí no se ha producido ningún hecho, no hay ningún tema civil, no hay nada que discutir. Pero ni siquiera ello se ha hecho, ni siquiera en el auto de sobreseimiento. O sea, ese punto es que es el que debe de ver el señor magistrado. Pero sin embargo no se ha dicho. No ha sido desarrollado ni por el juez, ni por el fiscal que solicitó el archivo del caso, ¿no? El juez debió haber dicho, ¿no? O sea, como acá no hay hecho, no hay reparación civil, pero no se ha dicho nada, solamente hay pronunciamientos sobre la cuestión penal, ¿no? No hay pronunciamiento, solamente se pronuncia sobre la cuestión penal, obviamente desarrolla respecto a lo que él considera conveniente sobre los 4 hechos que fueron materia de imputación inicialmente, pero sin embargo no hay pronunciamiento sobre el tema civil, y el acuerdo plenario lo exige, doctor. Bien, gracias, señor Abado. De mi parte no tengo más preguntas. Señor presidente, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? Su audio, señor presidente. Ninguna pregunta. Muchas gracias. La doctora Rodríguez, ¿alguna pregunta adicional aclaratoria? No hay ninguna, señor. Listo, muchas gracias. Entonces, de esa forma hemos concluido con este debate. La sala pasa a deliberar y la resolución será emitida dentro de los plazos establecidos y notificada en sus casillas electrónicas. Señor presidente, hemos concluido por el día de hoy. Bien, buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes, señor magistrado. Permiso. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.